es un seminario donde queremos discutir dos asuntos fundamentales que has mencionado allí, y es cómo se construyen los acuerdos para ser mayoría. Porque los acuerdos, evidentemente, para usted ser mayoría tiene que construir un tipo de acuerdo. ¿Con quién? ¿Alrededor de qué? ¿Cuáles son esos puntos? Este es un primer elemento y examinamos algunas experiencias en América Latina y en el mundo de cómo se hizo eso en España, por ejemplo, que actualmente gobierna, cómo ocurrió en Uruguay, para mirar en el caso colombiano, donde nunca hemos tenido un gobierno alternativo. Necesitamos pensarnos en términos de educación, ¿qué, cuánto cuesta y en cuánto tiempo? En términos de impuestos y reforma tributaria, ¿cuánta plata necesitamos recaudar para poder garantizar los derechos? Pagar médicos para garantizar el derecho a la salud, enfermeras, pagar maestros, abrir escuelas. De eso nos ocupamos. Entonces, se sacaron 13 puntos. ¿Cuáles serían esos 13 puntos de mínimos que se tendría que discutir? El cambio hoy se vuelve imperativo. El cambio obviamente tiene una pregunta. ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo que queremos cambiar? ¿Y de qué manera queremos sustituir lo que nos parece no funciona sino en un sentido destructivo, violento, mortal? Tema de la educación, de la cobertura de los 3 hasta la educación superior. Entre eso hay varios programas, matrícula cero. ¿Cómo vamos a pagar matrícula cero? ¿Cuánto cuesta esto? El segundo elemento que nosotros planteamos es: se requiere una reforma estructural del sistema de salud que termine con la intermediación de las EPS. Eso va a requerir una transición y garantiza el derecho fundamental de la salud. Hay otro tema que es el eterno tema aplazado de Colombia y es la reforma agraria, que garantiza la soberanía alimentaria. El 80% de los alimentos que en este momento nos tenemos sobre la mesa los produce nuestro campesinado, que está en forma de precarización, y en Colombia evidentemente uno de los elementos de poder es la tierra y hay una concentración e inequidades en la tierra. Una política de seguridad participativa, teniendo en cuenta que la fuerza pública en el paro demostró desmanes por parte de la policía. Se requiere una reforma a la policía y eso lo están pidiendo los jóvenes y eso fue una de las necesidades que se evidenció en el paro. Necesitamos también una política económica que tenga una reforma tributaria que grave a los ricos y a los superricos, no a los pobres y a la clase media, no los alimentos. Es recoger esa demanda que ocasionó el paro pasado. En Colombia llevamos 20 años haciendo el mismo tipo de reforma de salud, donde hacemos exenciones de impuestos y regalamos recursos a grandes empresas que podrían servir para la inversión social del país. El otro punto que hemos considerado es el tema de la promoción y garantía de los derechos de las mujeres, que en su diversidad, en su interseccionalidad, tiene que estar en el punto de discusión. La descentralización y el empoderamiento de las regiones para la toma de decisiones. Otro tema fundamental es que tiene que haber políticas de transición energética para la crisis climática. Ese es el principal problema en el mundo. La viabilidad de la vida en el mundo. No se puede continuar bajo una economía basada en el petróleo, en el carbón, con emisiones de gases de efecto invernadero, de contaminación, y eso necesita una transición hacia una economía verde, de protección de la biodiversidad. Y otro de los puntos es el cumplimiento del acuerdo de paz, que no se está cumpliendo porque por los incumplimientos que tenemos ahora hay una masacre de los combatientes, de los líderes sociales en Colombia, una vulneración de los derechos humanos. ¿Qué es una coalición de gobierno? Porque a uno como ciudadano le da la impresión de que estas alianzas son como oportunismos electoreros. Bueno, básicamente lo que hemos pensado es que evidentemente si usted quiere ganar y ser gobierno, usted tiene que construir alianzas porque usted tiene que construir mayorías. Ahora, las mayorías no se construyen a cualquier costo. Esas mayorías se construyen bajo acuerdos programáticos. Tiene que ser muy claro para el ciudadano, por ejemplo, en el caso de Gustavo Petro, alrededor de qué se sentó con el grupo cristiano. El problema no es que sea grupo cristiano o no lo sea. ¿Cómo crees que deberían hacerse esos acuerdos? ¿Y cuáles serían los programas y los temas que se deberían concertar principalmente? A ver, yo creo que
El, el, los acuerdos tienen dos alcances siempre en la política, un acuerdo programático y un acuerdo en la mecánica. Lo que ha planteado Camilo Romero es una mecánica que es muy interesante, ¿no? Porque lo que busca es ir decantando las dos grandes vertientes. Lo que él propone es un candidato del pacto histórico enfrentado a un candidato de la coalición de la esperanza en una consulta en marzo para ir unificados con una sola candidatura a la primera vuelta y ganar, que yo creo que es posible ganar en primera vuelta. Y evitarnos, digamos, toda esta tragedia del año 2018. Porque es que venimos, Margarita, de una tragedia. Y venimos del desentendimiento y del desacuerdo. Como ya dijo Carolina, todas las cifras son claras. La izquierda en Colombia es más o menos un 32% de la votación que se ha ido consolidando a lo largo de los años. Pero ese 32% no es suficiente para ganar. Se requiere del centro, que puede ser, digamos, más o menos otro 30%. Y en ese centro ponemos a Alejandro Gaviria también, ¿no? Alejandro Gaviria, podemos ahorita hablar de Alejandro Gaviria y dónde ubicarlo, digamos. De él no sabemos dónde se ubica, porque es que hay un problema con Alejandro Gaviria, y es que Alejandro Gaviria es el candidato del Partido Liberal, según el expresidente César Gaviria se lo dijo a María Isabel Rueda en una entrevista en el diario El Tiempo este domingo. Lo recomendable es que esos acuerdos se hagan públicamente, es lo primero. Y se establezca públicamente, porque es obvio que el pastor no puede llegar a la Colombia Humana o al pacto histórico, el pastor Sade, a decir el pacto histórico debe condenar el aborto. Eso no es posible, digamos. Claro. Pero tampoco el pacto histórico le puede decir al pastor Sade, usted para llegar aquí al pacto histórico tiene que declararse abortista. Cuando uno va a hacer gobierno, eso se siente en la sociedad. Hay un movimiento en la sociedad. Y eso se siente porque mucha gente comienza a llegar. Y comienza a llegar. Entonces, el problema no es trancarle la puerta, sino decir, bueno, a ver, aquí hay unas líneas rojas, como dice Carolina. Aquí entonces, la primera cosa es, como dijo Echandía, gobernar, ¿ganar para qué? Pues ganar para gobernar, pero para transformar el país. Entonces, tiene que haber un acuerdo, no es lo que hay que llamar a De la Calle, a Sergio Fajardo, también a Alejandro Gaviria, si es que quiere estar allí, y decir, bueno, vamos a firmar frente al país, porque es que la política es pública, y es fundamental que los acuerdos se hagan públicamente. Si vamos a gobernar lo público, el acuerdo que hagamos no puede ser privado. Y lo mismo le diría yo al pacto histórico. Claramente, si un gobierno en Colombia no logra constituir un Congreso de la República que respalde esa reforma, va a ser muy difícil. Pues evidentemente va a haber una resistencia porque el triunfo de estas fuerzas políticas, de una fuerza política como el Pacto Histórico, supone la derrota de 200 años de forma de gobierno en este país. Entonces ahí es pensar que tiene que haber una perspectiva de transición y un proyecto de país a 4 y 12 años, porque van a haber asuntos que no se van a lograr. Y segundo, una mayoría en el Congreso y entender que para cambiar este país se necesita mucho más que un presidente. Y máxime cuando es un asunto, hay que ganar alcaldías, gobernaciones, impulsar liderazgos en los distintos escenarios, tener un fiscal serio, una procuraduría, las diversas instituciones del Estado las tienen que ganar un pensamiento democrático de cambio. La izquierda y el centro se necesitan y por eso estamos hablando de una coalición de gobierno. Segundo, esa coalición debe construirse alrededor de un programa y nosotros estamos ofreciendo 13 puntos serios que sean la base para discutir ese programa. Tercero, hay una fórmula mecánica que ha ofrecido Camilo Romero que nos parece adecuada. Y cuarto, el principal riesgo que tenemos es la división. El uribismo no está derrotado. El uribismo está en un declive, el uribismo está en una crisis, pero como dice Patricia Lara hoy, que me parece muy aleccionador su artículo, viniendo además de ella, que es una mujer periodista, demócrata, sin duda, nadie tiene duda de que Patricia es una demócrata y lo ha demostrado en este país.
ella dice, ¿por qué la derecha se pone de acuerdo fácilmente? ¿Por qué, por ejemplo, en el Centro Democrático se han puesto de acuerdo en que van a tener un precandidato y que van a ir a una consulta, ¿cierto?, con los otros sectores de la ultraderecha en las elecciones parlamentarias de marzo? ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Entonces, yo creo que ese es el principal riesgo. Ahora, ¿qué hacer? Presionar, presionar. Es decir, hay que presionar a Petro, hay que presionar. No es bueno que Petro pelee todos los días con Claudia López, eso no es bueno. No es bueno que Claudia López todos los días esté peleando con Petro. Es decir, hay que atemperar los ánimos. Bueno, Claudia López me parece que ya de centro le queda muy poquito. Sí, pero es parte, pero es que ese es digamos, lo que nosotros tenemos es que juntar a los diversos. No todos van a pensar lo mismo. Nosotros, por ejemplo, nosotros decimos, esto es el punto de partida, son estos 13 puntos, pero seguramente el centro va a traer algún otro punto y es legítimo y se discutirá en su momento, digamos, porque lo que hay que hacer es un acuerdo programático, un mecanismo electoral que permita un candidato único, ojalá antes de la primera vuelta presidencial, para ganar en primera vuelta. Y tercero, la sensatez y la madurez, ¿cierto?, de que Colombia tiene que salir de esta matazón.